micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. Un hombre que se divorció y se volvió a casar antes de venir a Cristo es elegible para pastorear una iglesia. El tema de las personas divorciadas que sirven en el ministerio, especialmente el pastorado, es un tema de algunas deliberaciones hoy. Sabemos que el divorcio es un pecado, pero también sabemos que Dios perdona el pecado. Para complicar el tema, se debe considerar el momento del divorcio. ¿Qué pasa si el divorcio ocurrió antes de que la persona fuera salva? Dios nos hace responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida antes de Cristo. ¿Deberían los errores cometidos antes de la conversión influir en las oportunidades actuales del ministerio? Primero, veamos lo que dice la Escritura sobre las calificaciones para un anciano diagonal pastor, que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. De inmediato, vemos que un pastor debe ser marido de una sola mujer. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 3, Reina Valera 1960. Algunos consideran que esto significa que un pastor no puede divorciarse y volverse a casar. Otros lo interpretan en el sentido de que los pastores no pueden ser solteros, deben estar casados, no pueden enviudar y volver a casarse, o no pueden ser polígamos. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones es necesariamente lo que Pablo quiso decir. Obtenemos una idea al considerar la frase griega original, que se puede traducir literalmente como hombre de una sola mujer. El énfasis de Pablo está en la integridad moral del pastor, no necesariamente en su estado civil actual. Ser un hombre de una sola mujer es estar comprometido con la propia esposa. La traducción de la Nueva Versión Internacional resalta el significado un poco más claramente: fiel a su esposa. Por supuesto, dependiendo del motivo del divorcio, es posible que un hombre divorciado no siempre haya sido fiel a su esposa, puede haber sido infiel alguna vez. Tampoco habría cumplido el mandamiento de ser irreprochable y de administrar bien a su propia familia. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, versículo 4, de nuevo, dependiendo de la razón del divorcio. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿un divorcio en el pasado, incluso uno causado por adulterio, descalifica permanentemente a un hombre del cargo de pastor? Conociendo la gracia y la misericordia de Dios, responderíamos con un no calificado. El perdón de Dios es real y su limpieza del pecado es completa. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Es muy posible que un hombre haya pasado por un divorcio hace años, se haya arrepentido de su pecado, aprenda de sus errores, se vuelva a casar y ahora sea un hombre de una sola mujer, plenamente comprometido. Esto no quiere decir que un hombre pueda divorciarse de su esposa una semana, casarse con su amante la siguiente y pastorear la semana siguiente. No, el oficio de pastor no es para aquellos que exhiben laxitud moral. Debe haber un patrón establecido de fidelidad y de administrar bien su hogar para estar calificado. Cualquier divorcio en su pasado debería ser olvidado por mucho tiempo, ensombrecido por la historia más reciente. Con base en este principio, diríamos que un hombre que se divorció antes de ser salvo no debe ser descalificado para el pastorado, dado que cumple con los demás requisitos enumerados en 1 Timoteo 3. Incluso que él, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 6, y que su caminar con el Señor incluye una amplia evidencia de tener un matrimonio sólido. Ahora debe ser un hombre de una sola mujer. Alabado sea el Señor, cuando somos salvos, la vida anterior está muerta y se ha ido. Como dice Romanos capítulo 6 versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Véase también 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Cualesquiera que sean los pecados que cometimos antes de ser salvos, somos perdonados, somos liberados, somos renovados. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.